El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados e indicadores financieros correspondientes al mes de abril del 2023. A cargo de la presentación estará Mario Coronel, analista de la división Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Voy a pasar a presentarles los resultados de los indicadores financieros correspondientes al mes de abril del 2023. En primer lugar, em, la tasa promedio ponderada en moneda nacional se ubica actualmente en el, tuvo un leve descenso, se ubica actualmente en el 15,27%. Con respecto a las tasas por segmento de préstamos, podemos observar que la tasa promedio ponderada de los préstamos de consumo en moneda nacional se ubica por debajo de la tasa registrada en marzo y alcanza actualmente el 22,23%. La tasa de los préstamos comerciales en moneda nacional se redujo y alcanza actualmente el 12,93%. La tasa de los préstamos para la vivienda eh, tuvo un descenso y actualmente se ubica en el 11,01%. Y la tasa de los préstamos de desarrollo tuvo un incremento y actualmente se ubica en el 11,40%. Con respecto al promedio de las tasas pasivas en moneda nacional, este se mantuvo prácticamente en el mismo nivel y alcanza el 4,99%. El- con respecto a las tasas por segmento de depósito, podemos observar que el promedio de los CDA en moneda nacional actualmente se ubica en el 8,94%. Los depósitos a la vista alcanzan el 0,71% y los depósitos a plazo se ubican en el 7,11%. Cuanto a la curva de rendimiento de los CDAs en moneda nacional, podemos observar que la curva de rendimientos al mes de abril se ubica levemente por debajo de la curva de rendimientos registrada en el mes de marzo, excepto para los plazos de entre eh, 180 a 365 días, pero se ubica por encima de la curva registrada en abril de 2022. En cuanto al promedio ponderado de las tasas activas en moneda extranjera, actualmente tuvieron un aumento y actualmente llega hasta el 8,44%. Cuanto a los préstamos en moneda extranjera, podemos observar que los préstamos de consumo en moneda extranjera tuvieron un aumento y se ubican en el 9,36%. Los préstamos comerciales en moneda extranjera se incrementaron y actualmente alcanzan el 8,48%. Los préstamos para la vivienda se redujeron y alcanzan el 6,83%, mientras que los préstamos para desarrollo se mantuvieron prácticamente en el mismo nivel y alcanzan el 8,22%. En cuanto al promedio ponderado de las tasas pasivas en moneda extranjera, estas tuvieron un incremento y se ubican en el 3,25%. La tasa promedio del 12 en moneda extranjera se mantuvo prácticamente en el mismo nivel de marzo y alcanza el 5,60%. La tasa de los depósitos a la vista se ubica en el 0,37% y la tasa de los depósitos a plazo se ubica en el 2,94%. Cuanto a la curva de rendimientos de la sociedad en moneda extranjera, esta se ubica levemente por encima de la curva de rendimientos registrada en marzo de 2023 para todos los plazos. En cuanto al margen de intermediación bancaria en moneda nacional, este se redujo con respecto al mes anterior y alcanza el 10,28%. El margen de intermediación bancaria en moneda extranjera se incrementó levemente con respecto al mes anterior y alcanza el 5,19%. En cuanto a las tasas activas por bancos, podemos observar que la tasa máxima registrada para los préstamos comerciales eh, con plazo menor a un año fue del 17,9%, mientras que la tasa mínima fue del 9,01%. Los préstamos comerciales con plazo mayor a un año alcanzaron una tasa máxima del 20,37% y la tasa mínima fue del 10,33%. Para los préstamos personales de consumo con plazo menor a un año, el máximo registrado fue del 28,24% y el mínimo fue del 12,23%.
Los préstamos personales de consumo con plazo mayor a un año alcanzaron el 27,54% y la tasa mínima fue del 14,35%. En cuanto a los préstamos de tarjeta de crédito, la tasa máxima registrada fue del 18,67% y la tasa mínima fue del 14,93%. Pasando a la parte de operaciones bursátiles, podemos observar que el volumen negociado en bolsa de valores al mes de abril alcanzó un total de 2 billones de guaraníes, que es menor al volumen registrado en marzo, que fue de 2,24 billones de guaraníes. El 82,4% de las operaciones negociadas en bolsa de valores correspondió a operaciones del mercado secundario y el 17,6% fueron del mercado primario. El 69,1% correspondieron a operaciones negociadas por reporto, el 29,9% fueron para instrumentos de renta fija, el 0,4% fueron instrumentos derivados y 0,6% correspondió a las operaciones negociadas de instrumentos de renta variable. A abril de 2023, el volumen negociado alcanzó 2 billones de guaraníes, lo que representó una caída del 10,71% mensual, pero un crecimiento interanual del 72,67%. En cuanto a la profundización del sistema financiero, al mes de abril de 2023, los depósitos totales del sistema financiero alcanzaron el 43,55% y los créditos totales del sistema financiero alcanzaron el 40,39% del PIB del país. Cuanto a los indicadores de solidez financiera, el indicador de liquidez se mantuvo prácticamente sin cambio y alcanza el 38%. La rentabilidad subió levemente y alcanza el 18,37%, 13%. La morosidad se mantuvo prácticamente sin cambios y alcanza el 3,3%. Y la solvencia tuvo un leve aumento y se ubica en el 19,63%. En cuanto a la composición de la cartera de préstamos bancarios, el 11,7% correspondió a préstamos renovados, el 0,58% a préstamos refinanciados y el 2,40% a préstamos reestructurados. Al mes de abril, el 4,23% de la cartera de préstamos bancarios correspondió a préstamos concedidos bajo las medidas excepcionales de COVID. El 1,31% fueron medidas transitorias de liquidez. El 3,3% de los préstamos son préstamos vencidos o morosos. Y el 14,62% de los préstamos corresponden a la clasificación de las tres R, que son refinanciados, reestructurados y renovados. En cuanto a los depósitos totales del sistema bancario, estos alcanzan un valor de 136,7 billones de guaraníes y representa una variación interanual del 8,88%. La cartera total de créditos alcanza 126,8 billones de guaraníes y esto representa un crecimiento interanual del 11,23%. En cuanto a las carteras por actividades, podemos ver que los sectores financieros y agribines tuvieron el crecimiento más importante durante el mes, el crecimiento interanual más importante durante el mes. Los créditos totales en moneda nacional alcanzan un valor de 69,3 billones de guaraníes y esto representa un crecimiento interanual del 12,56%. El 23,66% de los préstamos en moneda nacional correspondió a préstamos de consumo y el segundo segmento más importante fue el de préstamos de comercio al por mayor con el 12,49%. Los créditos totales bancarios en moneda extranjera alcanzaron un valor de 7.935 millones de dólares. Esto representa un crecimiento interanual del 7,99%. El 23,65% de los préstamos en moneda extranjera correspondió a la agricultura y el segundo segmento más importante fue el de los préstamos de comercio al por mayor con el 16,88%.
En cuanto a la morosidad, podemos observar que la actividad con la morosidad más baja es el segmento de los préstamos agribusiness con el 0,91%. Cuanto a la cartera de préstamos de tarjeta de créditos del sector bancario, al mes de abril, esta cartera alcanzó un valor de 3,45 billones de guaraníes y esto representa una variación acumulada respecto a septiembre de 2015 del 17,64%. En cuanto al fondeo de los bancos, el 84,31% del fondeo del sistema bancario correspondió a depósitos. El segundo segmento, la segunda fuente de fondeo más importante correspondió a los préstamos del exterior con el 7,24%. El fondeo total del sistema financiero alcanzó un valor por depósito, alcanzó un valor de 141,7 billones de guaraníes y el segundo segmento más importante, el de los préstamos del exterior, alcanzó un valor de 11,4 billones de guaraníes. En cuanto a la evolución de los depósitos bancarios, podemos observar que la evolución de los depósitos bancarios totales, incluyendo solamente depósitos del sector privado, alcanza un crecimiento sin efecto cambiario del 6,37% y con efecto cambiario el crecimiento fue del 9,27%. Los depósitos privados en moneda nacional tuvieron un crecimiento del 7,57% y los depósitos en moneda extranjera del 4,66%. En cuanto a la evolución de los créditos bancarios al sector privado, este tuvo un crecimiento del 6,75% sin efecto cambiario y con efecto cambiario el crecimiento fue del 9,76%. Los créditos en moneda nacional al sector privado tuvieron un crecimiento del 5,84% y los créditos en moneda extranjera tuvieron una evolución del 8,63%. En cuanto a los depósitos y créditos desestacionalizados, podemos ver que los depósitos en moneda nacional tuvieron un crecimiento mensual y desestacionalizado del 1,62%, los depósitos en moneda extranjera del 1,44%, los créditos en moneda nacional un crecimiento del 0,42% y los créditos en moneda extranjera del 0,78%. En cuanto a la cartera de tarjetas de crédito, incluyendo bancos y financieras, el valor de la cartera alcanzó 3,72 billones de guaraníes y esto representa una variación del 19,69%, siendo el crecimiento más importante para las líneas de tarjeta de créditos con valor igual o mayor a 10 millones de guaraníes, en tanto que las líneas de tarjeta de crédito con valor igual o menor a 3 millones tuvieron una caída del 23,34% con respecto a septiembre de 2015. La morosidad del segmento de tarjeta de crédito alcanzó el 5,1% y esto representa una caída con respecto a la morosidad existente en septiembre de 2015 del 0,5%, siendo la caída más pronunciada para el segmento de tarjetas de crédito con valor igual o menor a 3 millones de guaraníes. Como comentarios finales, en abril de 2023, el promedio ponderado de las tasas de interés activas en moneda nacional se ubicó en un nivel inferior al del mes de marzo de 2023, aunque por encima del promedio de abril de 2022. Por otra parte, el promedio ponderado de las tasas de interés pasivas mostró un comportamiento similar, el cual se colocó en un nivel levemente inferior al de marzo de 2023, pero en una posición superior al promedio verificado en abril de 2022. Desagregado por cartera en moneda nacional, se registraron reducciones mensuales en las tasas de los préstamos de consumo, comerciales, vivienda y sobregiros. En contraste, las tasas de los préstamos de desarrollo y tarjetas de crédito aumentaron con respecto a lo observado en marzo del presente año. Los promedios ponderados de las tasas de interés activas y pasivas en moneda extranjera aumentaron en términos mensuales e interanuales. Realizando una comparación con marzo de 2023, se observó un aumento mensual en el promedio ponderado de las tasas de interés activas en moneda extranjera de los préstamos comerciales y de consumo. Por otro lado, se registró un descenso de la tasa promedio de los préstamos para vivienda
y de los sobregiros, en tanto que la tasa de los préstamos de desarrollo se mantuvo prácticamente sin cambio. Los promedios ponderados de las tasas de interés de los CDA, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, se situaron por debajo del nivel de marzo de 2023, pero por encima del promedio de abril de 2022. Los saldos de los depósitos, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, presentaron niveles superiores a los observados en el mes anterior. El mismo comportamiento se registró para los depósitos de ambas monedas en términos interanuales. El crecimiento mensual de la serie desestacionalizada es positivo para los depósitos en las dos monedas. Los saldos de los créditos, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, continúan presentando variaciones interanuales positivas. Ajustados por estacionalidad, los créditos en ambas monedas registraron aumentos mensuales. La variación de las respectivas series desestacionalizadas arrojó variaciones positivas en el margen.